¿Qué tal? Muy buenos días. Con el ¿Cómo gusto. están ustedes? Bien, con mucha lluvia, Sergio, nos está lloviendo, pero sabroso. Estoy viendo también unas imágenes del Estado de México, cómo van los carros en la corriente. Terrible. Catastrófico, catastrófico allí y en Hidalgo también. Creo que hubo problemas ahí en el IMSS con 10 personas que fallecieron en un hospital. Tremendo, tremendo lo que está pasando hoy en nuestro país. Así es. Y también tremendas las respuestas que te están dando las personas que participan en la encuesta que ustedes realicen. Es un estudio de opinión, pero bueno, pues finalmente es una encuesta porque responden. Y si me lo permite, Sergio Zaragoza, comentar, dice, en el primer apartado sobre los problemas del país, sí, la corrupción sigue siendo el principal problema que percibe la gente. Esto es grave. Es muy grave porque al ser uno de los programas insignias a abatir por parte del gobierno federal y por parte del presidente López Obrador, que fue su principal bandera de campaña, sí, así es, de acabar con la corrupción, empezó muy bien en la medición que tenemos desde ya casi 3 años con respecto a este sexenio. Empezó muy bien ese tema con una baja inusitada en la percepción de corrupción por parte de los mexicanos, llegando a ser prácticamente ocupar el cuarto lugar en el principal problema del país. Y hoy por hoy, a razón de hace ya casi un año, la gente ya no se cree ese cuento del combate a la corrupción y pues hoy por hoy sigue siendo uno de los problemas principales, así como dice el presidente, no somos igual que ellos. Bueno, pues en esa situación sí están siendo igual que ellos, porque Peña Nieto cierra su sexenio con una percepción muy alta en corrupción y hoy tenemos prácticamente los mismos niveles con los que cerró el presidente Peña Nieto en cuestión de percepción de corrupción en el país, con 28.6% de los entrevistados diciendo que es el principal problema que aqueja al país, que es la corrupción. Esta es un derrumbe, se le desgarró la bandera, pues digamos así, a López Obrador. Dijo que venía a combatir la corrupción y, como dices, siguen siendo iguales que en el pasado, y además sumado a la inseguridad, que es el segundo en este mes de septiembre, es la inseguridad y la violencia. Son dos temas. Yo no lo entiendo bien cómo identificar. Inseguridad es que sales y te roban, y violencia es lo que estamos percibiendo, la cantidad de homicidios. Como medimos nosotros, o sea, como se mide, es que se hace un desagregado en las preguntas sobre los problemas del país. Corrupción es un solo concepto, no podemos desagregar la corrupción. Podríamos hablarlo en mordidas o en cohecho, etcétera, etcétera, pero no, aquí ponemos un solo término, corrupción, y 28.6% de los mexicanos dijeron que la corrupción es el principal problema del país. Cuando lo desagregamos, inseguridad, que se forma parte de el apartado seguridad, violencia, narcotráfico, inseguridad es 16.8% de los entrevistados dicen que es el principal problema, sí. 11.2% que la violencia y 5.6% el narcotráfico. Cuando juntamos estos números, la seguridad viene a ser el principal problema del país en agregados, o sea, con 33.6% de los mexicanos diciendo que la seguridad y estos conceptos, inseguridad, violencia y narcotráfico, es el principal problema del país, superando obviamente a corrupción. Pero como término desagregado, corrupción es el primer lugar. Como desagregado, ya lo comprendí. Y sí, luego viene pues el problema de la pobreza, que es el 6.9, pues es el 7%, y luego la salud como problemas del país. Y la salud, que son de los problemas que le llamamos sociales: pobreza, salud, básicamente drogadicción, migración, forman parte de los problemas sociales. Hoy el tema de migración, que está muy en boga por el asunto de la frontera sur del país, sí, con los haitianos, guatemaltecos, etcétera. Solamente ese problema la gente lo percibe con el 0.7% del problema del país. No es un problema que preocupe a los mexicanos el asunto de la migración, aún con las violaciones de derechos humanos y la cobertura mediática que se le ha dado a este asunto. No es un problema que preocupa más el problema de la pobreza y el problema de la salud, donde está el asunto obviamente de COVID. El COVID, que sigue siendo uno de los dolores de cabeza de nosotros los mexicanos. Y luego ya cuando le preguntas
a tu familia, porque esto es decir, a ver, en tu concepto el país, ¿cuál es el problema? Pero luego cuando te vas a tu familia, a lo que a ti te incide, a ti te pega directamente, la inseguridad vuelve a ser el gran problema. En la cuestión de desagregados, Desagregado. el tema de inseguridad tiene básicamente como palabra el principal, como principal problema de las familias. Cuando lo agregamos, inseguridad va junto con delincuencia y violencia, el problema de seguridad suma solamente 28.7%, que es alto, pero lo más alto agregado es economía. 46.2% de los mexicanos dicen que el problema de la economía es el principal problema de su familia. Si lo desagregamos, el principal problema económico es alto costo de vida. A la gente no le alcanza lo que gana. Bajos salarios es el segundo, con 17%, obviamente ligado con el alto costo de vida. Sí. Desempleo es el tercero, con 12%. Sí. Entonces, estos tres problemas, que básicamente tienen que ver con el bolsillo de la gente, es el principal problema cuando le preguntamos, ¿y en tu familia cómo te va? Ellos dicen, bueno, la mitad prácticamente los mexicanos dicen es un problema económico. Una tercera parte dice, bueno, es un problema de seguridad porque salgo de mi casa y estoy sujeto a asaltos, está oscura la calle, veo mucho problema en cuanto a asesinatos, etcétera, etcétera. Y 9.9 ya se van los problemas sociales, que son salud, educación y adicciones. Aquí, Sergio Zaragoza, dime si estoy bien o estoy mal. Este documento que ustedes presentan pudiera ser la respuesta al tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde dice primer lugar en esto, récord histórico, y esto pues nos dice la realidad, finalmente no es lo que el señor nos presumió. Bueno, el señor presidente en su informe da lo que él conoce como las otras cifras. Bueno, estas son las cifras que representan estadísticamente a los mexicanos en su opinión ya muy personal en cuanto a los problemas del país. Ahora, al presidente las otras cifras le hacen bien porque los mexicanos a él como persona lo evalúan bien, no evalúan también a su gobierno, no evalúan también a la mayoría de los funcionarios públicos, que si nos vamos a corrupción, hay una lista ahí de los principales funcionarios del gabinete legal y ampliado, donde, bueno, están alrededor del 70, el 80% en cuanto a percepción de corrupción, pero en cuanto a la temperatura del país, estos dos elementos, el principal problema del país, el principal problema de la familia, se contrapone con lo que hoy el presidente dice en sus informes en cuanto a los datos que él tiene sobre el país. Sí, es algo muy extraño, no lo entiendo, porque los otros datos que son los de él contra los datos que vivimos, le dan finalmente en la calificación, ustedes lo pusieron ahí también una pregunta, evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el 60.6% lo aprueba, y le dan una calificación del 57.7, y en ambos casos la aprobación sube 2.2 puntos, y en la calificación 2.9, casi 3. Entonces, es correcto. Resulta incomprensible, Sergio Zaragoza, no lo entiendo. Bueno, hay muchas cosas, finalmente metamos todo esto en una licuadora, ¿no? Una cosa es la percepción de la gente en cuanto a su entorno familiar y el entorno país, otra cosa es la percepción de la gente en cuanto al trabajo personalísimo del presidente, este voto de confianza que le dieron pues una buena cantidad de millones de mexicanos, y todos los programas clientelares que bajan a través de Presidencia de la República y que los etiquetan básicamente como que vienen de presidente y de este programa llamado Cuarta Transformación, que llegan a millones de mexicanos y que le están llegando recursos directos a tantas personas que en general ven bien eso como una parte importante de la labor del presidente, y que hoy en el cuarto informe de gobierno pues están bombardeando de una manera general en todos los medios en cuanto a estos logros y esta situación, estos otros datos. Una cosa son esos otros datos en percepción y otra cosa son la percepción ya muy personal con respecto a la actividad del presidente. Ojo, no tenemos nosotros datos de otras presidencias, nosotros comenzamos a mirar hace aproximadamente 7 años, tenemos datos con respecto al presidente Peña Nieto,
pero en casas encuestadoras que se han dedicado a medir ya durante más tiempo, vemos que comparativamente el tener una aprobación del 60% a esta fecha en un mandato presidencial, básicamente es un poco bajo si lo vemos con respecto a los demás presidentes. Fox creo que traía 67%, Salinas cerca del 70%. Entonces, ¿En el tercer año? En el tercer año de gobierno. Mediciones históricas de otras casas encuestadoras dan que 60% es un muy buen nivel de aprobación, sí, pero comparado con otros gobiernos, otros sexenios de nuestro país, pues es un número relativamente bajo, ¿no? O sea, no es como han estado otros presidentes en estas fechas. Ahora, todos los presidentes, cuando hemos medido nosotros en el sexenio pasado, el momento de los informes de gobierno, normalmente su popularidad sube, obviamente por la cuestión de aprobación sube, por la cuestión de bueno, todo esto mediático que sucede alrededor del informe y esta inundación de spots televisivos y de radio y de mensajes y todo, ¿no? Entonces, es normal que el presidente suba, 2.2% es un número normal de incremento en su aprobación y en su calificación, pero de nuevo, vamos a ver, las mediciones siempre pues se tienen que contestar a través del tiempo en series estadísticas y vamos a ver si esta aprobación sigue incrementándose en los próximos meses, especialmente con un hecho muy importante que viene en nuestro país y que está preparando, ahora sí que se está tendiendo la camita para el asunto de la revocación de mandato, que en una de las preguntas que tenemos, que tenemos una serie histórica medida ya de mucho tiempo, desde que inicia este sexenio, porque fue también una promesa presidencial el llevar a término una posible revocación de mandato a medio término de su gobierno, que hoy ya es una realidad con esa situación de que ya pasa al Congreso la posible ley, la posible reglamento a esta ley de revocación de mandato. Sí. El presidente hoy por hoy fuera de alguna forma reaprobado como presidente con un 62.6%, casi el 63% de opinión de que permanezca como presidente de la República y un 35% que dice que renuncie. Históricamente este es el dato más alto que ha tenido en este año, el presidente siendo el más bajo, cerca del 48%, muy cerca de la revocación, por ahí en el mes de mayo. Entonces, esa es una situación que hoy por hoy pone en buen término al presidente en cuanto a la revocación, pero que puede tener un desgaste muy rápido de aquí a marzo, en cuanto a que la percepción de la gente ahora sí se empate con la realidad y que pues los mexicanos decidan revocar el mandato del presidente de la República. Ahora, le falta todavía otro informe del trimestral que va a dar en, no sé, noviembre, diciembre, que vuelve a aventar. Bueno, digo, ese es el informe que se inventó este sexenio, ¿no? Sí. Los informes trimestrales, para tener una vigencia, pero ojo, no con la misma intensidad de que lo permite la ley del informe presidencial anual. Porque no puede utilizar no se pueden utilizar medios ni los tiempos oficiales para este gran despliegue publicitario en cuanto al informe. Obviamente hacen sus informes trimestrales que pues quedan muy en círculo rojo, no bajan a las bases. Entonces, veamos de nuevo, sigamos midiendo mes a mes esta percepción, a ver cómo va cambiando, y viendo ahora sí en este hito importante para el país, que es algo que se tiene que tomar muy en serio, porque prácticamente es una elección presidencial de nuevo hacia los mexicanos, ¿no? Entonces, si revocan o no el mandato presidencial, que es algo muy importante que viene el próximo año. Sergio Zaragoza, me voy a salir un poco del tema de las mediciones que ustedes realizaron y preguntarte si puedes, si quieres opinar. Este movimiento que ha emprendido el presidente López Obrador, llamado de la Cuarta Transformación, en donde vimos que en esta elección pasada, pues de 15 estados se llevaron, me parece que 13, ¿no? De 15 se quedaron con 3 estados entre ir solos y aliados. Bueno, creo que se llevaron 12 porque en San Luis Potosí ganó el Partido Verde, 2 los ganó el PAN,
Pero preguntarte, esta próxima elección que tendremos en el 2022, donde se va a elegir gobernador para 6 estados, y que las encuestas, las casas encuestadoras dicen que por lo menos de 6, 4 los vuelve a ganar, ¿sigue siendo ese espectro, esa sombra, ese, ¿cómo lo podría decir? Ese empuje, esa arrolladora imagen del presidente para que el partido Morena siga ganando en las elecciones? Yo tomaría con mucha cautela el 2022 en cuanto a las elecciones estatales, en tratar de hacer algún pronóstico de cómo le irá a Morena en cuanto a los posibles triunfos. Recordemos que, bueno, finalmente en el 2000, este año, aunque ganaron algunas elecciones, muchas fueron muy cerradas y perdieron otras, como en estados muy importantes, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, y bueno. Y San Luis, 4. Bueno, San Luis es más aliado que... Así es, más una cuestión de aliado por el lado verde, pero bueno, es muy aliado hacia el lado de Morena, que también veamos, se va a poner en prueba esa alianza con el verde y con el PT legislativamente, porque de nuevo vemos muchas situaciones ahí complejas, sí. Pero lo más importante, el 2022 pasa por la aduana de la revocación de mandato. Pero la va a ganar, Sergio. Con estos, con estos niveles de aprobación el día de hoy sí lo gana, insisto, o sea, los números el día de hoy le dan 6 de cada 10 mexicanos votarían porque permaneciera, sí, a como están los datos hoy. Pero ha estado muy cercano, 3 meses, hace 3 meses, 4 meses estuvo prácticamente a 5 y 5 de cada mexicano. Entonces, no es algo que esté cantado, hay una parte muy importante obviamente de personas que están muy comprometidas con el presidente y con la Cuarta Transformación, pero también hay una parte muy importante de mexicanos que no lo están, sí, y que están en un modo ahora sí que es switcher, y que pasando por esta aduana que fue la situación de los juicios hacia los expresidentes, que solamente 7 millones de mexicanos votaron, es donde se mostró el músculo real de movilización de Morena. Pues bueno, pone desde mi punto de vista, de mi percepción, pone en mal al presidente en cuanto a una posible revocación de mandato, y yo lo vería con mucha seriedad y mucha cautela para la oposición el asunto de que le metieran un poquito más de pensamiento a este asunto de la revocación, porque sí puede ser una aduana muy importante, no solamente para el país, sino para las gubernaturas en el 2022, y de nuevo, si al presidente le va muy bien, pues obviamente va a arrasar en el 2022. Si al presidente le va medianamente bien, pues entonces vamos a ver una consecuencia en el 2022 en las gubernaturas y en las elecciones que va a haber en el 2022. Pero si al presidente le va mal, pues bueno, ahí se va a reescribir la historia del país. A ver, lo que me dice Sergio Zaragoza, director de México Elige, es, en esta pasada elección que se hizo, referéndum, fue un referéndum, ¿no?, o plebiscito, no sé cómo le llaman, en donde donde el músculo de Morena no se mostró. Me dices que esto se pudiera llegar a replicar en marzo del 2022 con la famosa revocación del mandato. Es decir, a ver, creo que no lo estoy diciendo correctamente. Cuando hicimos el referéndum, cuando se hizo el referéndum para ver si se enjuiciaba a los expresidentes, que esa era originalmente la pregunta, pero que terminó en otra. Cuando se hizo ese referéndum, Morena no mostró músculo para que... No, más bien, mostró su verdadero músculo, mostró el verdadero equipo que su verdadera capacidad. La capacidad real de Morena como partido. No es que no haya mostrado un músculo mayor, sino es capacidad real de movilización. Ya. Ahora, ya ha mostrado su músculo y dijo, aquí mi potencial es de 7 millones. Aquí lo que se requiere para la oposición, para el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, si es que le quiere entrar, es que ellos tengan la capacidad de movilización por encima de esos 7 millones de personas, como para decirle al presidente, mandarle el mensaje que no te queremos como presidente. De nuevo, si nos quedamos en la movilización de los partidos, el asunto es algo que lo ganaría de manera fácil Morena. Pero
La motivación ciudadana es muy diferente Ya. al salir a votar en una situación de un enjuiciamiento a expresidentes, a salir a votar en un enjuiciamiento, ahora sí, público del presidente en curso. Entonces, ahí es donde de alguna forma se tiene que medir muy bien, se tiene que medir esa percepción del mexicano a cómo viene, que de nuevo, hoy por hoy, ante una pregunta sencilla, en una encuesta entre muchas otras preguntas, donde decimos, oye, ¿quieres que el presidente permanezca o renuncie? Pues el 62% dice que permanezca, le da el voto de confianza de que permanezca. Pero ya estando, acercándose la fecha, y ya que sea el elemento principal de decisión del mexicano, pues ya la situación puede cambiar. Ahí estaría la diferencia. Ya no te quiero robar mucho tiempo, Sergio Zaragoza. Este asunto de Ricardo Anaya, ¿crees que le favorezca al presidente en lo que se viene de su revocación de mandato, de que él dice, hay que combatir la corrupción, y ahí está la prueba de que nosotros sí lo estamos haciendo y que somos la opción? Bueno, el asunto de Ricardo Anaya, en cuanto los ataques ahora que sí legales, en cuanto a su persona, esta persecución que él aduce como política, que no tengo duda que así sea, porque así también fue en el pasado, cuando la elección presidencial del 2018, en sí lo ha puesto mal, lo ha puesto en una mala posición a Anaya. En las mediciones, que en la encuesta completa que pueden consultar en mexicoelige.com, viene una parte muy específica sobre las presidenciales del 2024, que de nuevo estamos muy adelantados a esa fecha, todavía falta tiempo para ello, pero hoy por hoy se llevaría en ese desagregado un 9.5% de intención de voto Anaya, siendo en sí el puntero en los panistas en cuanto a la elección presidencial, pero todavía hay un 22.6%, poniendo todas las opciones en el catálogo de la gente, que todavía no está decidido su voto. O sea, está muy alto el asunto de los indecisos cuando pones a todos en la cartera, ¿no? Pero definitivamente Anaya es uno de los personajes más competitivos dentro de este ecosistema político. Ojo, no pierdan de vista a Luis Donaldo Colosio, que también es muy competitivo cuando se meten a una alianza, y también a personajes como Santiago Krill, que siguen teniendo un posicionamiento importante por su labor política en el pasado, que también dentro de este grupo opositor o este grupo aliancista pueden hacer bastante daño a lo que se llama a los perfiles de la Cuarta Transformación. ¿Tú consideras que Ricardo Monreal pudiera ser candidato de una coalición PT, PAN, PRD? Bueno, Ricardo Monreal ha expresado su interés en participar, incluso ha dejado veladamente el mensaje de que él preferiría participar con Morena, pero de que va a estar, dice. Pero de que va a estar diciendo, pues con Morena o sin Morena, pues exacto, yo voy, ¿no? Entonces es ahí donde hay esos mensajes encriptados de la política mexicana, que bueno, no están tan encriptados, pero sí, de alguna forma vemos esa posible desmoronamiento de la izquierda en México, que no vayan juntos en un solo proyecto que se llame Morena, y que sí está el peligro, como te comentaba, de las alianzas con el PT y con el Verde, que finalmente en algún momento ayudaron a triunfos de la Cuarta Transformación en muchos estados al ir en esa alianza, porque sumaron alguna cantidad de puntos que le dieron los triunfos, como por ejemplo en Campeche o Guerrero, sí, o Michoacán, donde ayudaron bastante a que se consolidara el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en los estados. Y que el PT ya comenzó a hacer sus berrinches de que no está muy de acuerdo con algunas. A ver, hay aspiraciones presidenciales serias de Fernández Noroña, que sí, ojo, no le va mal. O sea, él solo no le va mal, él trae un 18.4% de intención de voto en nacionales cuando ya se ponen en careos. O sea, es alguien que es un perfil polémico, controversial, pero que representa esa parte de la izquierda todavía un poco más radical, así como se decantó esa parte del panismo con Vox hace unos días. Pues Fernández Noroña representa esa parte radical de la izquierda que tiene su corazoncito y también le late para querer ser presidente de la República. Así es. Nos dice una persona, José Domingo Ortiz Montes, dice, pues es que los candidatos deben de ser incluyentes
No entiendo ese comentario, pero pues dice Domingo Ortiz, los candidatos deben de ser incluyentes. No entiendo. Es una palabra que está de moda, la inclusión en nuestro país. Pues bueno, ya es una situación de que, pues bueno, sí tienen que ser incluyentes, obviamente. Tienen que porque ser. Es una moda. Pues sí, es transitoria. En fin, Sergio Zaragoza, muchas gracias por tomarnos la llamada. Es como siempre para nosotros muy importante platicar contigo porque nos das mucha claridad sobre, bueno, nos ayudas a interpretar esta valiosa herramienta que publican ustedes en México Elige de la encuesta de opinión, pero sobre todo por tu conocimiento y como nos lo explicas, eso nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo en el país y sobre todo lo que dices, pues no está nada escrito y de aquí a diciembre pueden cambiar, bueno, hasta marzo pueden cambiar mucho las cosas. Así es, yo creo que la primera aduana, la más importante, y yo creo que la más importante histórica en mucho tiempo en el país, será esta experimentación con respecto a la revocación del mandato que viene en marzo. Algo inédito. Va a ser un ejercicio muy interesante. Algo inédito en México. Sergio Zaragoza, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Ustedes, gracias, abrazos, saludos. Gracias, compadre.